Para que pasen cosas, hay que hacer cosas. El aula del centro. Ingresos y apoyaturas universitarias. Hola piojos, ¿cómo estamos? Vamos a continuar con lo de electrostática. Cuando me hago así aparece una sombra. Bueno, en esta oportunidad, que es el segundo video de electrostática, ya saben, de la parte de los ingresos a medicina y algunas cuestiones básicas universitarias y amplias para el secundario. Vamos a hablar de lo que es el campo eléctrico, famoso el campo eléctrico. Todos hemos escuchado esa palabra, campo eléctrico. Bueno, la idea de campo, recuerden que hay dos tipos de fuerzas, ¿no? Una fuerza se llama fuerza de contacto, que es por ejemplo cuando yo estoy haciendo una fuerza del fibrón, ahí hay contacto entre mi dedo y el fibrón. Y hay otras fuerzas que actúan a distancia, que esas fuerzas se denominan fuerzas de campo. En realidad conocemos lo que es el campo gravitatorio, o sea, el peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra lo atrae, o el cuerpo atrae la Tierra, y es una fuerza donde no hay contacto entre el fibrón y la Tierra, y sin embargo está actuando. Después las fuerzas electrostáticas también, o sea, yo puedo tener dos cargas eléctricas que no están en contacto y se atraen o se repelen de acuerdo a su signo. También sucede con las fuerzas magnéticas, o sea, en las fuerzas magnéticas polos, ¿no es cierto?, de distinto nombre se atraen, el norte con el sur, y polos de igual nombre se repelen. También actuarían a distancia. Bien, la idea del campo eléctrico, entonces, vamos a decir que un campo eléctrico es la región, toda la región que rodea a una carga eléctrica, donde se van a manifestar fuerzas de interacción eléctrica con otra carga muy pequeña y que la consideramos positiva y se le llama carga de prueba o exploradora. ¿Por qué la consideramos positiva y muy pequeña? Lo de positiva es una convención, lo de muy pequeña es porque ella tiene que ser tan chiquitita que no produzca efectos inductivos sobre la carga que genera el campo eléctrico, cosa que no me haga un desorden, hay un reordenamiento de las cargas sobre la carga generadora. Para tener esto presente entonces, a la carga que genera el campo eléctrico, esto para que sepan cómo me voy a guiar yo, la carga generadora del campo, la voy a simbolizar con una letra Q mayúscula. Y la carga de prueba o exploradora, se le dice, la voy a simbolizar con la letra Q minúscula. ¿Bien? No es que sea chiquita, sino la Q minúscula. Bien. Entonces, supongamos que yo tengo una carga Q generadora de un campo eléctrico y yo pongo una carga de prueba chiquitita ahí, exploradora, a una cierta distancia R, colocada en un punto A. Se define el campo eléctrico con la letra E, que es una magnitud vectorial, como el valor de la fuerza eléctrica que va a actuar sobre esa carga, el valor de esa fuerza, dividido el valor de esa carga exploradora. Es decir, que el campo eléctrico E, entonces, sería fuerza sobre la carga exploradora, Q sub 0. Si de acá despejo la fuerza eléctrica, esto me quedaría el campo eléctrico por Q. Y les pido que recuerden un poco de dinámica, o sea, cuando nosotros definimos la masa, el peso de un cuerpo, era la masa por la aceleración de la gravedad, que si lo ordeno sería G por M. Y habíamos visto, no sé si recuerdan, busquen los videos de dinámica, que G, que es la famosa aceleración de la gravedad, lo que está midiendo es la medida del campo gravitatorio. Ese 9,8 famoso que escuchamos nosotros es la medida del campo gravitatorio en la superficie de la Tierra. Entonces, como ven, son muy similares. De acá puedo sacar unas deducciones muy fáciles, es decir, si fuerza es igual a masa por aceleración en la ley de Newton, me va a quedar que la fuerza eléctrica es el campo eléctrico por la carga, va a ser igual entonces a la masa de la carga por la aceleración. De ahí puedo despejar la aceleración y por lo tanto la velocidad final que va a tener a los 3 segundos, la velocidad que va a tener después de 3 metros, todas las leyes de la cinemática de la física anterior que hemos aprendido. Bien, pero como hoy estamos concentrados en el campo eléctrico, vamos a decir entonces que el campo eléctrico se define en función de la carga exploradora, se define como la fuerza sobre la carga. Ahora bien, si yo determino esa fuerza por la ley de Coulomb, acá ven la ley de Coulomb, esa fuerza F sería la constante K
por la carga generadora, por la carga exploradora, sobre la distancia, el punto A al cuadrado. Si a eso, que es esto, lo divido por la carga exploradora, voy a tener el campo eléctrico en el punto A. Esto con esto se simplifica. O sea que el campo eléctrico en un punto separado una distancia r de dicho punto de una generadora, bien, se puede calcular como K. Vamos a poner acá el campo eléctrico en un punto A, se calcula como K por la carga generadora sobre la distancia al punto al cuadrado. Esto sucede entonces de que si yo tengo la carga generadora Q acá, y estoy considerando un puntito ahí, y esa es su distancia. Entonces hay dos formas de calcular el campo eléctrico. Esto es cuando me piden el campo eléctrico sobre una carga exploradora. Y esto va a ser el campo eléctrico en un punto de la región que está a cierta distancia de la carga generadora. Ya sé, exploradora, generadora parece un trabalengua, pero es así de sencillo, chicos. Bien, ya tenemos los módulos. Esos son los módulos de los campos eléctricos, cómo los calcularíamos en definitiva. Bien. Por convención, chicos, se establece que esa carga exploradora es positiva. Es decir, ¿cuál sería la dirección del campo eléctrico? Como el campo eléctrico es un vector, repito, si la carga generadora es positiva, perdón, y yo pongo una carga exploradora positiva también ahí, esta se va a sentir rechazada, o sea que la fuerza eléctrica saldría para este lado, ¿eh? Y esa fuerza eléctrica sería igual a E por Q. Como la fuerza es un vector, y esto es un vector, y esto es un escalar, significa que el campo eléctrico tendería a salir de la carga esta, a alejarse. O sea que el sentido del campo eléctrico siempre es el sentido que seguiría una carga positiva puesta en dicha región. Positiva. Esto me trae unas conclusiones que son muy maravillosas. O sea, si la carga generadora, la Q, es positiva, las líneas de campos, vamos a hacer así, no voy a hacer mucho porque esto es como si fuese en el espacio, ¿no? Todas las líneas de campo son salientes de la carga. Eso es para cargas puntuales, digamos. Si son positivas, los campos eléctricos, las líneas de campo son salientes. No voy a dibujar tanto, pero más o menos se entiende. En cambio, si la carga generadora es negativa, hago el mismo dibujito, más o menos. Esto está en todo. Busquen imágenes de Google de campo eléctrico y van a ver las cargas, los campos eléctricos irían hacia las cargas. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo pongo una carga positiva acá se va a sentir atraída, entonces siempre sigue el sentido de la fuerza sobre el explorador. Entonces cuando la carga generadora es negativa, los campos eléctricos van hacia las cargas. Bien, esto es cuando son puntuales. ¿Qué pasa si yo tengo dos cargas de distintos signos? Si tengo dos cargas iguales de distintos signos, a eso se lo denomina dipolo eléctrico. ¿Qué es lo que es un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico son que hay dos polaridades, una positiva y otra negativa, y de igual valor. O sea, yo tengo dos cargas, una positiva y otra negativa de igual valor. Por ejemplo, 2 coulombs menos 2 coulombs. Si las pongo enfrentadas unas con otras, la positiva con la negativa, bien. Acá va a surgir que si yo abandono una carga positiva acá, se va a sentir repelida por esta y atraída por la otra. ¿Bien? Entonces, en este sentido, se va a anular las dos cuando esté justo en el centro. Entonces, cuando nosotros tenemos un dipolo eléctrico, ¿bien? La fuerza de interacción, porque recuerden, la trae va a ser un dibujito más o menos así que le llamo una suerte de caramelito. Esas serían las líneas de fuerza. No voy a dibujar muchas, pero más o menos como para que tengan una ideita de lo que estamos hablando. Bien. Recuerden que los campos eléctricos, las líneas de campo salen de las cargas positivas, perdón. Ahí salen, ¿ven? Y llegan a las negativas. O sea que acá irían así, hacia las negativas. Y de acá están llegando, o sea, del infinito. Y más allá, postularidad, están llegando esas líneas de campo. Los vectores campo eléctrico siempre son tangentes a esas líneas de fuerza. Es decir, que si yo considero este puntito de acá, ahí tendría el vector campo eléctrico en ese punto.
Que eso surge de hacer la resultante, digamos, más o menos. Si yo aíslo ese punto, voy a tratar de hacerlo lo más bonito posible. Si yo aíslo ese punto, recuerden que esta es positiva, yo tendría una fuerza resultante ahí y otra acá, ¿ven? Cuando hago la regla del paralelogramo, pum, pum, me quedaría ese, que sería el resultante, que es ese que está ahí. Es decir, que sería la trayectoria. Estas líneas de fuerza lo que me indican es la trayectoria. Es decir, que si yo abandono una carga de prueba positiva acá, ella seguiría esta trayectoria hasta llegar a la negativa. Bien, ahora, ¿qué pasa si son dos cargas de igual signo? Si son dos cargas de igual signo, supongamos que las dos sean positivas, ¿no? Si yo abandono una carga de positiva acá, se va a sentir repelida por esta y repelida por esta. O sea, las dos cargas se van a terminar, las dos fuerzas se terminan anulando, porque una va para atrás y la otra para acá. Entonces, se hacen una suerte de planos así, que se llaman planos nodales. ¿Bien? Y el dibujito de las líneas de fuerza nos quedan tipo hipérbolas, así. Es bravo el dibujo, pero repito, hay millones de imágenes en Google de todo esto, que siempre hay alguien que hace las cosas muy prolijitas. ¿Ah? Así que es a modo nada más de que entiendan de cómo quedarían las líneas de campo. Recuerden que salen de las positivas, acá salen, y acá también estarían saliendo. ¿Ah? Si fuesen negativas las dos cargas, lo único que va a cambiar es que los sentidos de las flechitas irían hacia las cargas. Eso es cuando son dos cargas positivas. Es decir, como que acá no hay línea de fuerza, si yo abandono una carga justo en el medio, ¿me explicó? La carga no se movería. Bien. Bueno, y después vamos a considerar cuando son dos placas. Si nosotros tenemos dos placas cargadas, supongamos una placa A y una placa B, que esta tenga una carga positiva y esta acá tenga una carga negativa. Bueno, las líneas de campo son todas paralelas así, ¿ven? Y van de la parte positiva hacia la negativa, porque recuerden que salen de las positivas y llegan a la negativa. Esas serían las líneas de campo. ¿Bien? Obviamente, fuera de esto, esto se empieza a curvar, que no me interesa, porque lo que me interesa es la parte donde están las dos placas paralelas. Cuando sucede esto, decimos que tenemos un campo uniforme. ¿Qué es lo que es un campo uniforme? Un campo uniforme es aquel donde el vector campo eléctrico permanece constante, y si el vector campo eléctrico permanece constante significa que no varía su intensidad, que no varía su dirección y que no varía su sentido. Eso se denominan campos uniformes. Y campo multiforme o poliforme, o sea, o no uniforme, un campo no uniforme, es el que generaría una carga puntual. Supongamos que yo tengo una carga puntual generadora positiva acá, hay dos puntos, el A y el B. Este en una distancia RA y este a una distancia RB. Como la fórmula del campo en un punto era la constante por la carga generadora dividido la distancia al cuadrado, al ser esta distancia mucho más grande que esa, el campo en B va a ser más chiquito. Es decir, acá voy a tener un campo en B mucho más chico que el de A, porque el A está más cerquita, ¿ven? Entonces el módulo de A es mayor que el módulo de B, que el campo en B. A medida que me alejo, el campo va a ser. Entonces el campo deja de ser constante de punto en punto, entonces a eso se le denomina campo no uniforme. Hasta ahí espero que me vayan siguiendo. Bueno, así que vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el trabajo eléctrico, y una vez que tengamos el trabajo eléctrico, después nos metemos en potencial y energía potencial eléctrica. Bueno, todos sabemos que la fórmula de trabajo, que lo simbolizamos con la letra W, era la fuerza por la distancia, por el coseno, ¿no es cierto?, del ángulo que forma. Las fuerzas que ejercen los campos eléctricos son campos conservativos. Esto es muy importante.
Al ser campos conservativos significa que el trabajo que realizan es independiente de la trayectoria, esa era una de las propiedades, y que en toda trayectoria cerrada el trabajo era cero. Entonces, al ser independiente de la trayectoria, podemos omitir lo que es el coseno, es decir, por ser un campo conservativo, podemos decir que el trabajo va a terminar siendo la fuerza por la distancia. Y vamos a analizar para los dos casos. Primero para un campo uniforme. Vamos a suponer un campo uniforme. Un campo uniforme, recuerden que lo hacíamos con dos placas, esta B, positiva una, negativa la otra, y yo voy a abandonar una carguita Q de prueba, supongamos que no es positiva, ella se va a dirigir espontáneamente con una fuerza F hacia la placa negativa. Si llamamos la distancia entre A y B a la longitud que separa las placas, uno diría que bueno, el trabajo entonces es la fuerza F que actúa sobre la carga Q por la distancia que la separa, que sería la distancia entre A y B. Pero la fuerza F, recuerden que era campo eléctrico por carga. Entonces, si reemplazo eso aquí, me va a quedar que es el campo eléctrico entre las placas por la carga que se va a desplazar por la distancia entre A y B. Esto sería entonces el trabajo para ir desde A hasta B. Ojo con esto. El trabajo que realiza, se lo repito, el trabajo que realiza el campo eléctrico sobre la carga Q para ir desde A hasta B es igual al campo eléctrico que existe entre las placas, que eso puede que sea un dato, por la carga que se va a transportar, que es la carga de prueba, por la distancia entre A y B. Ese es el trabajo que realiza el campo eléctrico. Ahora bien, si a mí me preguntan, che, ¿cuál es el trabajo externo que yo tengo que realizar para trasladar una carga desde A hasta B? El trabajo externo es el trabajo del campo cambiado de signo. Ojo entonces, esto es el trabajo del campo eléctrico. Pero si me preguntan el trabajo externo, o sea, el que uno tiene que realizar, es menos el trabajo del campo eléctrico. O sea, se le cambia el signo. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que me pregunten el trabajo externo, se le cambia el signo al trabajo del campo eléctrico. Esto es para un campo uniforme. ¿Qué pasa si el campo no es uniforme? Bien. Matemáticamente con eso habría que recurrir a cálculos de integrales y todas esas cosas raras, pero voy a tratar de hacerlo con algunas cosas sencillas como le corresponde a un profesor, que se supone que tiene que bajar lo que está allá arriba, acá abajo, a nivel de los alumnos. O sea, la segunda opción sería un campo no uniforme. Bien, vamos a suponer entonces una carga Q, generadora de campo y dos puntitos del campo eléctrico. Vamos a poner un puntito A y un puntito B. A esto le vamos a llamar dA, le voy a poner distancia dA o RA, y a esto sería la distancia dB o RB, como ustedes prefieren. Bien. Esta situación que hay acá, ¿ven? Esta situación que hay acá, o sea, esta distancia, la distancia que hay entre A y B, termina siendo la distancia de B menos la distancia de A. Entonces volvemos a hacer, acá voy a abandonar una carguita Q, supongamos que ambas son positivas, ella se va a desplazar hacia allá, y yo quiero saber qué trabajo eléctrico estaría realizando el campo eléctrico para ir la carga desde A hasta B. Uno diría, bueno, che, es la fuerza que actúa sobre la carga A por la distancia, que sería dB menos dA. ¿Bien? Esto sería la forma. El problema que tenemos acá es que esta fuerza varía con la distancia. No es la misma fuerza que va a tener la carga Q cuando esté más cerca a la generadora cuando esté más alejada. O sea, no es una fuerza constante como recién en un campo eléctrico uniforme. Bien, para eso vamos a hacer un pequeño artificio matemático. Ustedes conocen un poquito lo que es el promedio o la media aritmética. O sea, si yo en las notas me saca un 6 y un 8 y digo, che, ¿qué promedio tengo? Digo, bueno, 6 más 8, 14, divido 2.
7. Mi promedio de notas es 7. Bien, a eso se lo conocía como media aritmética. La media geométrica se calcula como la raíz cuadrada, en este caso, si son dos, o sea, si quiero sacar la media geométrica de dos valores, es la raíz cuadrada del producto de esos dos valores. Entonces, esta fuerza, que le voy a llamar fuerza media, acá me voy a tomar unas licencias, sería la fuerza media geométrica, es decir, que sería la raíz cuadrada de la fuerza que actúa en A por la fuerza que actúa en B. La media geométrica de tres fuerzas sería la raíz cúbica de todo eso. Entonces esa fuerza media me va a ir quedando la raíz cuadrada de esto, por la ley de Coulomb sería K por la carga generadora, por la carga de prueba sobre la distancia A al cuadrado. Y esto sería K por la carga generadora, por la carga de prueba sobre la distancia de B al cuadrado. Arreglando todo esto, lo voy a hacer más grande, después vuelvo ahí. Me quedaría entonces que mi fuerza media va a ser la raíz cuadrada de K por K es K al cuadrado, Q mayúscula por Q mayúscula es Q mayúscula al cuadrado, recuerden que es la generadora, Q por Q, que es la exploradora, me quedaría Q al cuadrado, y abajo tendría dA al cuadrado por dB al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. Como la raíz es distributiva respecto del producto y el cociente, en definitiva la fuerza media me quedaría K por Q sobre dA por dB. ¿Bien? Eso me queda la fuerza media, porque simplifico los cuadrados con todas las raíces. Entonces me queda eso, por eso sería la fuerza media. Hasta ahí me expliqué. Bien, ya sabiendo que esa es la fuerza media, lo voy a reemplazar acá. Entonces me va a ir quedando que el trabajo para ir desde A hasta B, entonces sería la fuerza media que voy a poner, que es la constante K por la carga generadora, por la carga de prueba, sobre la distancia de A por la distancia de B, y todo eso por dB menos dA. Si este denominador, ¿ven?, lo pongo acá abajo y lo distribuyo, me va a quedar que el trabajo para ir desde A hasta B va a ser K por Q por dB sobre dA por dB menos dA sobre dA por dB. ¿Bien? Si sigo operando acá y borro para que no se me mareen, acá se simplifica el dB con el dB, el dA con el dA. En definitiva me queda entonces que el trabajo para ir desde A hasta B de una carga va a ser la constante por la carga generadora, por la carga de pruebas, por 1 sobre la distancia de A menos 1 sobre la distancia de B. Bien, esta es una de las fórmulas más complejitas. No tienen por qué aprenderse toda la demostración, solo me interesa que sepan que cuando un campo eléctrico es no uniforme, como el que he dibujado arriba, el trabajo para trasladar una carga Q desde el punto A hasta el punto B se calcula como la constante del medio por la carga generadora, que es esta, por la carga que voy a transportar, que es la Q minúscula, por 1 sobre la distancia de A menos 1 sobre la distancia de B. Siempre de A hasta B. Si hubiese sido de B hasta A, acá va primero la B y después ahí la A. Se invertiría. Recuerden que ese es el trabajo que el campo eléctrico, el trabajo del campo eléctrico. Si me piden el trabajo externo, ese número hay que cambiarle el signo. Bueno, chicos, esto es más o menos trabajo. Y para la próxima les prometo potencial eléctrico y energía potencial eléctrica, como para cerrar más o menos la idea electrostática. Se los quiere, no se olviden de suscribirse, no sean así, ¿viste? Y echen buenos comentarios, ¿viste? Siempre, hay alguna manito siempre para abajo, y bueno, me la banco. Los quiero, chao.